Esta mañana tengo el privilegio de poder compartirle un tema que lleva por nombre mantente firme. Cuando usted escucha esa palabra firme, ¿qué es lo que se le viene a la mente? Algo rígido, algo inamovible quizá, algo que no va a doblarse con facilidad. ¿Qué se le viene a usted a la mente cuando hablamos de firmeza? Cuando decimos mantenernos firmes, a veces diríamos, bueno, en la milicia, cuando alguien, el general le dice, ¿verdad?, a todo su ejército, firmes, todos se ponen así, ¿verdad? Es totalmente derechitos, sin moverse. Y esa palabra firme, la palabra del Señor nos la enseña en varias ocasiones. En el Antiguo Testamento encontramos palabra de Dios diciéndole al pueblo manténganse firmes. En el Nuevo Testamento encontramos también al Señor Jesucristo diciéndole a sus discípulos manténganse firmes. Pablo hablándonos con firmeza sobre mantenernos firmes. Pero en estos tiempos de tanta confusión en los que estamos viviendo, porque no es sorpresa, ¿verdad?, los tiempos que vivimos. Ayer México vivió una batalla campal, yo diría casi una guerra civil. No sé si usted tuvo la oportunidad de ver noticias, pero las redes sociales ya en la tarde noche estaban circulando todos los videos de lo que sucedió en el Zócalo de México. Un poco parecido a lo que vivimos nosotros en el 2015, cuando estábamos gritándole a Otto Pérez y a Roxana, renuncia, que renuncie. Pues a mí me dio mucha tristeza, la verdad, ver cómo el pueblo vuelve a ser manipulado por dos ideologías. Ideología de izquierda e ideología de derecha. Pero hermano, las dos ideologías no sirven. El cristiano no debe ser de ideologías. El camino más seguro para estos tiempos, hermano, es ser cristiano. No seguir una ideología, hermano, porque ¿sabe cuál es la diferencia entre la izquierda y la derecha? Que una le dice en su cara que le va a robar y la otra no se lo dice. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Hemos tenido gobiernos de derecha o no? ¿Qué han hecho los gobiernos de derecha? Aparte de robar. ¿Y los gobiernos de izquierda? Entonces, hermano, hoy en día ser partidario de ideologías creo que es una pérdida de tiempo. Creo que la palabra del Señor a nosotros como creyentes nos manda una sola cosa, y es mantenernos firmes. Porque, hermano, vivimos en tiempos de engaño y de error, que si decidimos adoptar una de las ideologías, nos vamos a decepcionar. Y hay principios interesantes en cada una de las ideologías. Para quienes han estudiado las ideologías, tienen principios muy interesantes, pero siempre utilizados para beneficios que van en contra para lo que se formaron estos pensamientos o estas ideologías. Así que ayer fue lamentable ver cómo el pueblo mexicano se mataban entre policías y personas civiles. Fue grotesco. Mira, hermano, nosotros los guatemaltecos, cuando nos sacan de nuestras casillas, ¿verdad? Nos enojan. El chapín es bravo, ¿o no? ¿Verdad? Ahí se bajan del carro y empiezan primero a darse empujitos, ¿verdad? Y a hacer el mate, que se van a pelear hasta que el primero suelta el primer golpe al aire, y ahí están, ¿verdad?, tirándose golpes al aire, pero hacen el mate. Cuando fueron las manifestaciones del 2015, hermano, mucha gente no fue a manifestar por temor. Cuando vieron que no pasó nada y que era alegre ir a manifestarse, sumaron más a la causa. Pero ayer, hermano, los mexicanos, que esos sí son más bravos que los chapines, esos estaban ayer descontrolados. Yo solo miraba cómo los antimotines golpeaban a adultos mayores que estaban manifestando en paz. Había un adulto mayor de unos 70 años con una bandera mexicana parado, sin afectar a nadie.
y los antimotines lo botan y le dan en la cara con el escudo, ese plástico, hasta no sé si se habrá muerto. Después agarran a otro adulto mayor que estaba tratando de separar a los bullangueros y un antimotines le da con el bastón en la cabeza y le rompe la cabeza. ¿Y quién responde por eso? Estaba la presidenta mexicana resguardada y estaba la oposición que incentivó también a estas manifestaciones, resguardados. O sea, ellos no participan en la matanza. Se da cuenta cómo las ideologías mueven a las personas. Ahora, la ideología que nosotros predicamos es la de la paz. Es otra, es la del reino de Dios. Por eso, hermano, en estos tiempos conviene estar del lado correcto, que es del lado de la palabra de Dios que nos dice a nosotros cómo mantenernos firmes. Voy a leerle varios versículos que quiero que le preste atención. Usted puede darse cuenta, la imagen es interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo que aparece ahí en la imagen? Unos pies. ¿De qué son los pies? Pies de barro. Quiero que le preste atención a esa imagen porque por ahí vamos a encaminar el tema. Así que dice la palabra del Señor, Mateo 24, 42. Son varios textos. ¿Y por qué la palabra de Dios nos exhorta a que nos mantengamos firmes? Hoy más que nunca. Dice Mateo 24, 42. Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben el día que vendrá su Señor. Hay un mensaje para nosotros, querido hermano, y empieza con la firmeza. ¿Usted está convencido que el Señor va a venir? Esa convicción usted la tiene que mantener todos los días. Porque hoy, como bien dijo mi cuñado la semana pasada, ya no se predica que Cristo viene. Se predica cualquier cosa que está muy bien, perfecto. Pero tenemos que tener presente que el Señor vendrá en cualquier momento. Y pareciera que el mundo anuncia que el Señor viene pronto. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Por tanto, no debemos dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Hermano, la iglesia cristiana está también adoptando algunas ideologías extrañas. Va con las corrientes que se le presentan en internet, en la televisión, con predicaciones que nada tienen que ver con el reino de Dios, menos con su justicia. Entonces tenemos que mantenernos en nuestro sano juicio. Eso significa estar sobrios. Cuando alguien no está sobrio, hermano, comete locuras. Mateo 24, versículo 13. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Mire lo que la palabra nos está recordando hoy. Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino anímense unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Para nosotros o no? Claro que es palabra para nosotros. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Creo que vamos a ver. Sí, tenemos Mateo. Ahora vamos a ver, se me había perdido Mateo 24, 35. Vamos con el siguiente, Pauli. Apocalipsis, sí, 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén, Señor Jesús. Esa es la declaración que todo creyente debe decir en estos tiempos. Vemos las noticias: amén, Señor, ven. Ven por tu iglesia, ven por nosotros. Estar listos para recibirle. Porque esto, hermano, perdóname, no se va a componer. Hoy no sabemos quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Es más, yo estoy seguro, no hay buenos en esto. Vemos 3 luces encendidas en América: Estados Unidos, El Salvador, y por ahí abajo está Argentina. Todo el mundo aplaude, pero hermano, yo no sé si son buenos realmente. Yo no termino de tragarme
la publicidad Bukele. No sé cuánto tiempo va a durar, ayer se lo decía a mi esposa, no sé cuánto tiempo va a durar ese sueño salvadoreño. Lo están logrando, pero Bukele no va a ser eterno. Cualquier atentado contra ese presidente y se acabó, porque no podemos clonarlos, ¿verdad? Va a venir otro que tiene otro temperamento, otra forma de ver, y entonces se acabó. Y en Argentina, qué bien que criticado, no, ahí está el presidente Milei queriendo retomar nuevamente, porque al final son luchas de ideologías. Y los demás, Guatemala, Nicaragua, Honduras, estamos en la calle de la amargura, México, Venezuela, Chile, Colombia. Por Dios, ya se dieron cuenta de los gobernantes de esos países. ¿Quién es Gustavo Petros? Esa gente está gobernando estas naciones. Así que nunca había visto yo tanta oscuridad en el mundo como ahora. Y cuando yo veo luz, tal vez allá en el norte, ¿verdad? No lo sé. No lo sé, queridos hermanos. Quisiera decirles que creo 100% a ciegas de lo que está haciendo Donald Trump, pero aún así, hermano, es que el dueño y rey de este mundo es Satanás. Él es el que gobierna y los gobernantes están sujetos a la voluntad de él. Por eso el Señor nos llama a nosotros que somos su iglesia. No va a llamar a los políticos, no va a llamar a las autoridades, llama a su iglesia. Así que cuando vemos todo esto nos damos cuenta que sin duda necesitamos que el Señor venga, porque solo Él puede componer todo lo que está pasando. Pero aún falta. Mateo 24:44 dice: por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Judas capítulo 1 versículo 18-19: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones. Ahí creo que hay una mala divisiones, dice, ¿verdad? Perdón, se me pasó, divisiones. Y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el espíritu. Hay una señal ahí. ¿Qué es lo que diferencia a la verdadera iglesia? Es el Espíritu Santo. Segunda carta a Timoteo 3:1 dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Nos los están diciendo. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te metas. Si usted quiere ver esas cuantas características en la manifestación mexicana, hermano, eso se describe perfectamente. Primera carta a Pedro también, el apóstol Pedro nos habla de esto y nos refiere en el capítulo 4, versículo 7. Ya se acerca el fin de todas las cosas, dice. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada, libre. Hermano, esto es un gran distractor. Está bueno babosear un rato, pero no que esto nos controle, porque esto nos distrae de la realidad del mundo. Hermano, el sistema quiere que usted y yo estemos cómodamente distraídos con esto, con los juegos, con los videitos, con los reels, con las historias, con TikTok. Hermano, es interesante, pero usted sabe que China tiene como parte de las normas y las leyes que los niños no utilicen esto, porque se autodestruye el país con el futuro que son los niños. ¿Qué hacemos nosotros los países latinoamericanos? Le damos a nuestros hijos un rato, ¿verdad?, para que nos dejen platicar en la mesa. Yo soy el primero. A veces los nenes están ahí, dejen platicar un rato, pero estamos ahí 5 minutos, ya estuvo, vamos, ¿verdad? Un tiempo. Está buena la sana distracción. Pero hermano, ¿y quiénes viven 24 horas con esto?
Matrimonios se están perdiendo por las redes sociales. Así que todo esto nos está apartando de lo que realmente nos mantiene estar sobrios. Segunda carta de Pedro, ahora también ahí lo encontramos, capítulo 3, versículo 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Mire qué lindo es el Señor. Él sabe que va a venir y viene pronto y no va a tardar. Él tiene un tiempo. Por eso nosotros no debemos dar por tardada su venida, sino que está dando tiempo para que muchos lleguen al arrepentimiento. Pero hermano, no van a llegar por sí solos. Necesita de su iglesia. Necesita de usted, de mí, para que vayamos y atraigamos a la gente. Ya basta de hacernos los cristianos. Debemos abrir nuestra boca, debemos comportarnos como tal, para que entonces impactemos a la gente. Y entonces sí, el Señor se agrade de su iglesia y de la firmeza con la que trabaja, para que otros conozcan de Él. Esa es la gran misión, ¿no? La gran comisión. Ir y hacer discípulos a las naciones. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que el recordatorio de fe para nosotros en este día está precisamente en el libro de Judas, o en la carta de Judas, capítulo 1, versículo 17 en adelante. Y ahí vamos a quedarnos un ratito. Mire lo que dice la carta de Judas. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, ¿qué dice? Convencerlos. No, es que a mí no me gusta pelear, fíjate. Es que no se trata de pelear, se trata de convencer. Pero ¿convencemos por nuestros propios medios? No, ahí lo dice, por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado al mundo. Pero para que el Espíritu Santo haga su labor, debemos nosotros estar llenos de ese Espíritu Santo y convencer a la gente. ¿Cómo voy a convencer de seguir a Cristo si muchas veces mi vida evidencia lo contrario? Mi vocabulario evidencia lo contrario. Es que oí hace poco precisamente a un predicador que me gusta escuchar y él decía: ¿acaso Dios, hablando sobre Dios nos ama tal cual somos? Ahora le pregunto a usted, ¿a cuántos saben que Dios lo ama como uno es? Y él decía: no. Al único que Dios ama como es a su Hijo Jesucristo. Y me pareció genial. Porque es por medio de Cristo que el Padre nos ve y nos ama a pesar de cómo somos, no como somos. Y me encantó, dije: es cierto. Basta de esa mentira de decir Dios me ama como soy. Es que Él no quiere que yo siga siendo como soy. Él quiere que yo vaya y me arrepienta de lo que hago y cambie mi manera de ser y mi manera de vivir y mi manera de hablar, para que entonces el evangelio cobre sentido. Pero si yo me sigo engañando pensando que Dios me ama como soy, porque yo soy débil, hermano, nos estamos engañando. Necesitamos dar un paso a un lado para empezar a cambiar lo que Dios ha pedido de nosotros que cambiemos desde que lo conocimos. El que viene a mí no puede volver a ser igual. Eso dice la palabra, o nos enseña eso, ¿o no? Pero ¿cuántos de nosotros somos un poco parecidos a cuando antes de que viniéramos al Señor? Eso se llama retroceder. Eso se llama, no sé cómo llamarlo, traición tal vez a nuestros principios cristianos. Se lo dejo para que usted lo medite. Pero a mí, yo dije: es cierto, Dios me ama por su Hijo, no porque yo sea un poco bueno o porque yo haga el esfuerzo. No, es por su Hijo. Los méritos de Cristo me hacen ser acepto por el Padre, y por el Espíritu Santo me da el poder para cambiar. Si yo no cambio es porque no tengo el Espíritu Santo, punto.
1 más 1, 2, y si le suma 1 más, 3. Se acabó. No hay una forma de hacer otra ecuación. Entonces, examinemos cada uno de nosotros, nuestro corazón, y entonces empezamos a ver si estamos realmente caminando en firmeza delante de Dios. Sigo entonces con la lectura. Pero vosotros, me quedé en 22. Algunos que dudan, convéncelos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y a otros, ojo, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es que yo no comparto su creencia. A ese ama con misericordia. A pesar de, dice o no. Es que este visita al chamán. Bueno, con misericordia, dice la palabra. Convéncelo y sálvalo. Rescátalo del fuego. Es la misión de la iglesia. Pero estamos muy cómodos, hermanos. Muy cómodos. Esta iglesia de alguna manera tiene que empezar a florecer. Debe dar fruto. Alguien de toda la gente que usted conoce debe venir un día a esta iglesia. Eso va a evidenciar lo que usted está haciendo fuera de estas 4 paredes. ¿Por qué no? ¿Por qué no se anima? ¿Por qué no nos animamos? ¿Por qué nos da penita invitar a nuestros amigos a la iglesia? ¿Será que predico muy feo yo? Sea sincero, no me ofendo. Invitamos a alguien pues ese día. Hermano, dejémonos de excusas. Tenemos que hacer nuestra labor como iglesia. Sigo con la lectura. Entonces, a partir del versículo 24 viene la doxología, la alabanza, la glorificación a Dios, diciendo: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, ahora sí sea la gloria y la majestad, el imperio y el poder, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Termina el apóstol. ¿Cómo podemos dar gloria y honra y majestad si nosotros mismos, hermano, a veces no nos creemos el tamaño de Dios que tenemos? Le lanzo esa pregunta. Vamos a ver el siguiente tema. Los riesgos en los tiempos actuales. Hermano, quiero preguntarle algo. ¿Cuántos de aquí pueden decir con confianza: yo me siento firme en mi fe? ¿Cuántos pueden hacer? No me vean a mí. Yo puedo decir: no, yo no me siento. Pero no, ¿por qué? Para que usted también se sienta así. No, usted responda por usted. ¿Cuántos se sienten firmes? ¿Y cuántos se sienten no tan firmes? ¿Y cuántos no están firmes? Esa respuesta es difícil, ¿verdad? Que uno sea: yo no estoy firme, hermano. Difícil, ¿verdad? Pero en el corazón podemos responder esa pregunta. Le pregunto ahora. Dice 1 carta de Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Es decir, se vale estar firme. ¿Sí? Cuando estamos parados a la orilla de una piscina, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si no nos queremos meter, pues nos queremos mojar, mantenernos ahí, ¿verdad? Quietos. Hasta que llegue algún gracioso y nos empuja, ¿verdad?, al agua y caemos. Pero de lo contrario, si nadie nos empuja, nosotros podemos estar ahí paraditos. Difícilmente el viento nos va a botar, pues, ¿verdad? Si a usted le dicen: mira, tené cuidado, vas en tu carro, hay un riesgo en el puente de tal kilómetro que está a punto de caerse, y usted precisamente va ahí cerca, a 10 metros, ¿qué es lo que usted hace? Se detiene, ¿no? Y se queda ahí parado. Hermano, se vale eso, pero no solamente es de estar estático, hay que tener una acción para mantenernos firmes, porque el mantenerse firme cansa, ¿o no? ¿Cuántos de aquí pueden aguantar 24 horas parado? Así. ¿Cómo era aquel juego? 1, 2, 3, chiviricuarta. Quieto. Electric. Ahí. A mí me encantaría decirle a mis hijos así: Electric, 2 horas, va, que estén quietos mucha un ratito. Pero no pueden jugar eléctricos sí son.
Pero ¿quién aguantaría 24 horas? Quizá un soldado. Está entrenado. Y si lo dejan 48 horas parado, ¿será que aguanta? Probablemente aguante 48 horas. Probablemente. ¿Y de qué depende, hermano? De su condición física, de su fuerza mental, depende de su alimentación, depende de su resistencia al calor y al frío. ¿Usted ha escuchado de esa fuerza militar estadounidense llamado los SEALT o SEALT? Se escribe en español. Mire, si algo debiéramos de orgullecernos, más que tener esa enorgullecernos, es de que los SEALs vienen a entrenarse a las escuelas de caiviles en Guatemala. Eso sí presumámoslo, ¿verdad? Allí vienen a entrenarse muchos de los especialistas de este grupo militar estadounidense. ¿Por qué razón? Porque el entrenamiento de caivil es extremo. De verdad que es extremo. Así que está bueno, mantengámonos firmes. Ajá, qué fácil, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista, no es fácil mantenerse firmes. Nos da sueñito. Nos dan ganas de mimir, ¿verdad? Por eso la palabra dice: manténganse sobrios, manténganse despiertos. ¡Ey, cuidado! En cualquier momento viene el enemigo, o en cualquier momento viene el general. Hermanos, la pregunta ahí está. El que piense estar firme, mire que no caiga. Realmente es un reto, ¿no? Ahora vamos a la siguiente. ¿Cómo está tu fe, hermano? ¿Cómo están tus convicciones? Porque esto tiene que ver con la firmeza. ¿Cuántos de aquí negocian sus convicciones? No levante la mano, no responda. Pero usted tiene que ser firme en sus convicciones. Sí, sí, no, no, punto. Te ofendiste, perdóname, lo siento, pero es parte de mis convicciones. Hermano, hay tantas convicciones en la vida que a veces nosotros mismos violamos nuestras convicciones. Hagamos un análisis, regresemos y digamos: ok, voy a ver cuáles son mis convicciones. Ok. Y entonces, ¿cuánto sacamos? ¿6 sobre 10? ¿8 sobre 10? ¿2 sobre 10? ¿0? Para los que saben, sacan 0, ¿se acuerdan qué es lo que dice el Chavo, verdad? Qué bruto, dice, póngale 0. Hermanos, tenemos que caminar, tenemos que avanzar y vamos a entender que nuestras convicciones nos abren puertas, nos cierran otras, nos hacen personas creíbles, con credibilidad, o nos catalogan como, ya sé cómo es. Haga usted ese análisis. ¿Cómo está su fe? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ok, es una tarea dura, pero hay que hacerla todos los días, un paso a la vez. Ahora, a partir de esto, hermano, yo quiero presentarle algo que me pareció interesante, porque vamos a seguir la siguiente. 4 aspectos sobre los pies de barro. ¿Se recuerda que habíamos visto la imagen al principio de los pies de barro? ¿Dónde había escuchado usted pies de barro? En el libro de Daniel. Dice que la estatua, según el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, tenía 4 elementos importantes: el oro, la plata, el bronce y el hierro. Pero de último había una amalgama extraña, una mezcla entre hierro y barro cocido. Y esto, dice la interpretación de Daniel, que era lo que volvía débil a los otros metales puros. Así que dice que desciende una roca no cortada por mano humana, golpea los pies de la estatua y cae, y se desmorona todo.
Mire lo que representa para nosotros esta estatua. Nosotros tenemos un gran problema, querido hermano. A veces nosotros, como iglesia cristiana, o si todavía usted se considera evangélico, la línea evangélica nos dice que no hay que tener ídolos como los hermanos católicos que adoran muñecos. Mire, el evangélico por naturaleza es un ídolo caminando. Ya con el hecho de que usted juzgue a su hermano, ya es un ídolo. Usted es mejor que el otro. ¿Sí? ¿Me explico o no? Entonces, le vamos a hacer un nicho, tal vez Betío con acrílico, ¿verdad? Un nicho en cada pared y ahí vamos a poner al hermano que yo. ¿Verdad? Hermano, al final todos tenemos pies de barro. Todos tenemos pies de barro. Alguna colita que nos machucan. O nosotros mismos, ¿verdad? Nos machucamos la cola cuando podemos. Pero, hermano, esa es una representación de lo que Dios no quiere en nuestra vida. Le damos importancia a nuestro intelecto, ¿no? Lo más importante. Yo no soy bruto, como toda la gente. La gente es pendeja. Aguas. El dorso, ¿no? Nuestra fuerza. Soy inquebrantable. Mi carácter, indomable. Aguas. La cintura, ¿verdad? O ¿qué será esto? Abdomen y piernas, muslos. Sí, gracias. Lo que podemos tener, lo que obtenemos, lo que se ve, todo lo que he logrado. Y nuestras piernas, las que nos conducen a hacer todo lo que nos proponemos muchas veces con un corazón afanado, con un corazón compulsivo, con un corazón egoísta, con un corazón codicioso. Las piernas, y ahí está. ¿Se da cuenta que no tenemos que ir a adorar muñequitos? Pero eso es lo que Dios aborrece. Ahora vamos a ir a la primera. Mire lo que va a provocar sus pies de barros: la altivez. La altivez es algo que Dios aborrece en la vida del hombre. Y nosotros, hermano, en la mayor parte de nuestras actitudes somos altivos. Vamos a la siguiente. Arrogancia. La arrogancia, querido hermano, nos está apartando como hermanos. ¿Por qué tenemos que ser arrogantes entre nosotros? ¿Por qué sentirnos mejor? ¿Por qué queremos resolverle la vida al otro que peca de diferente forma que yo? Siguiente, la soberbia. Esa hay que tenerle cuidado. La soberbia me dice: no te metas conmigo. En mi fe, en mi vida con Dios no se mete nadie. Ok, perfecto. Si estás sintiéndote firme, evalúa nada más aguantar las primeras 24 horas parado, ¿verdad? Y la última, la peor de todas, la que cargamos en la bolsa aquí, o aquí en la bolsita, o con la que nos ponemos aquí, ¿verdad? Y saludamos a todo mundo. El orgullo. Hermano, son 4 aspectos de los pies de barro que la palabra las resume en una sola. ¿Quieres saber cuál es? Vamos a la siguiente. Necedad. Si yo quiero mantenerme firme delante de Dios, yo no puedo darme el lujo de ser necio. Porque aunque yo parezca esa gran estatua, la necedad me pone pies de barro. Y en cualquier momento se va a ver el sopapo. Porque, hermano, no podemos ocultar nada. Por eso mejor pie de plomo, ¿verdad? ¿O no dicen así? Andate pie de plomo porque
Eso significa un paso a la vez, ¿verdad? El cristiano debe ser así, un pasito a la vez. Así que la palabra del Señor nos dice en Proverbios 16:18, antes de la caída es la soberbia y antes del quebrantamiento la altivez de espíritu. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Salomón. Vamos a ver a la siguiente diapositiva. Le pregunto, ¿qué tienen en común esos tres hombres de allí? Vamos, participemos. Reyes, muy bien, ¿qué más? O son hombres, ok, perfecto. ¿Qué más? Corona, muy bien. ¿Qué más? Poder, muy bien, ¿qué más? Llevamos 4, 5. Orgullo. Esa es interesante la que usted dijo. ¿Sabe qué tienen en común? Necedad. Se los presento: el faraón de Moisés, Saúl el rey de Israel y Salomón. Ahí está. Hermano, yo quiero dejarle hoy algo interesante, y es que nosotros delante de Dios no podemos sentirnos ni buenos ni mejores. Porque, hermano, si estos hombres con el poder que tenían cayeron, imagínese usted y yo, que somos simples mortales. Aunque alguien dice somos reyes y sacerdotes, ok. Somos mortales, comunes y corrientes. Hablemos del faraón. Dice que el faraón era el hombre más poderoso de la época. ¿Y qué fue lo que pasó? Su orgullo lo llevó a decirle no. No los voy a dejar salir, punto, y se acabó. 10 veces. Hasta que en la quinta el Señor le endureció el corazón. Qué duro. Porque el orgullo, la altivez, la soberbia y la otra que se me pasó ahorita, necedad, no, nos vuelven necios. Y cuando uno se vuelve necio, hermano, lo que Dios hace muchas veces es, ok, vos y tu necedad. Necesitamos tener cuidado con estas tres acciones. Éxodo 10:20 dice que Faraón endureció su corazón. ¿Por qué? Por el orgullo y la arrogancia de sentir que el pueblo debía seguir siendo esclavizado para mantener el poder de Egipto. El siguiente, el rey Saúl, el escogido de Dios, el escogido por el pueblo. El ungido, decía David. ¿Qué le pasó a Saúl, querido hermano? ¿No era el ungido de Dios? Su soberbia lo llevó a la necedad de corazón y de espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor le mandó a que destruyera a Amalek, al rey Agag, a todos los que estaban ahí, niños, animales, todo. Pero no, él quiso guardar lo mejor porque yo debo seguir como rey ampliándome, llenándome de poder. Y cuando mis enemigos miren que tengo al rey Agag, me van a temer. Orgullo, arrogancia, necedad. Así que va Samuel y le dice: el Señor hoy mismo te ha arrebatado el reino y se lo ha dado a otro que es de su agrado. No importa, no importa, le dice Saúl. Acompáñame a adorar al Señor, pero mira, reconóceme frente a los hombres. Necio, tonto. ¿Cómo terminó Saúl? Hay una parte que dice que se suicidó y otra dice que un espadero lo atravesó. Para fines prácticos, caput, se murió. No terminó su periodo como rey. No cumplió su propósito. Desechado, como Dios dijo. Y al tercero, el rey Salomón. El rey Salomón, que para mí, hermano, es difícil a veces de entender. Porque sabemos, hermano, que Salomón ya era sabio antes de pedir sabiduría. ¿Ya se dio cuenta usted de eso? ¿Por qué era sabio antes de pedir sabiduría? Porque pidió sabiduría, no pidió otra cosa.
Y sin embargo Dios le da la sabiduría y dice, no habrá nadie otro igual, tan sabio como Salomón. ¿Qué pasó con Salomón? Yo sí quisiera que vayamos a esta parte porque es interesante. Primer libro de Reyes, capítulo 11. ¿Usted se recuerda que Salomón escribió Proverbios? Escribió, ¿qué otro? Eclesiastés y Cantares. Y usted cuando lee Eclesiastés se impresiona de los pensamientos que tenía ese hombre. Algunos aseguran que cuando uno lee Eclesiastés sabe que Salomón reflexionó en su corazón y se arrepintió. Algunos lo interpretan así, no está explícito. Conociendo el carácter de Dios, pero sabemos que Dios no tiene nietos, ¿verdad? Amaba a su hijo David y por consideración a David le extendió el reino a Salomón. No se lo quitó a él, se lo quitó al nieto. Entonces algunos dicen que tuvo suficiente tiempo para meditar y saber que se equivocó y Señor, tú eres al final de cuentas el único Dios. Y el Señor se lo llevó. Y otros dicen no, la palabra es clara, Salomón se condenó. Vamos a ver a los que dicen que Salomón se condenó. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Dice, porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios como había estado en el corazón de David su padre, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo de lo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como lo había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Kemosh. Imagínese usted quién era Kemosh, ídolo abominable de los moabitas, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los amonitas. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Por Dios, ¿dónde está la sabiduría de Salomón ahí? Entonces Dios se equivoca, porque dijo que era el hombre más sabio del mundo. Dios no puede equivocarse. Salomón era sabio y estaba consciente de lo que estaba haciendo. Hermano, muchos de nosotros estamos conscientes de lo que hacemos y aún así lo hacemos ofendiendo a Dios. Entonces, ¿dónde está la sabiduría? Salomón estaba consciente de lo que hacía, pero su debilidad era más fuerte que su convicción en quién era el verdadero Dios. Así que su corazón se desvió de tal manera que Salomón a lo mejor ni se dio cuenta cuando se desvió, pero cuando ya hizo la infracción, cuando cometió la infracción, Salomón se había dado cuenta y dijo, sí, he sido necio. Porque para la necedad, hermanos, se requiere únicamente ser altivo, arrogante, soberbio y orgulloso. Solo eso. Yo puedo ser sabio y ser altivo, puedo ser sabio y ser arrogante, puedo ser sabio y ser soberbio, porque la sabiduría, hermano, nada tiene que ver con la conducta humana. Claro, la sabiduría me dice estoy actuando mal, tengo que cambiar, pero el hecho de cambiar tiene que ver con la voluntad, con el dominio propio, con la autosujeción, y eso no tiene, o sea, la sabiduría no tiene el dominio para sujetar eso. ¿Me explico? Usted puede ser sabio y en su sabiduría usted puede cometer todos los errores que quiera, pero usted va a seguir consciente que lo está haciendo. Entonces Salomón, consciente de lo que hacía, ahora nos pasamos a Eclesiastés y entendemos que él en su corazón quizá pudo haberse arrepentido, quizá. Yo no soy quien para condenarlo, pero todo apunta que por ahí va la cosa. Bueno, hermano, si Salomón siendo como era se equivocó y desvió su corazón, hermano, ¿dónde estamos nosotros? Por eso le digo, mantenernos firmes es la gran tarea que tenemos como iglesia. No es fácil porque saliendo de aquí, hermano, a usted de repente se le olvidó lo que yo hablé hoy. Y mañana usted empieza con sus tareas y sus problemas y a correr. Pero no,
trate de recordar lo que la palabra le enseña para que entonces usted pueda caminar en rectitud delante de Dios y sobre todo con firmeza. 3 postulados en tiempos difíciles. El primero, hermano, que quiero darle hoy es ser firmes a nuestras convicciones. No podemos estar violando nuestras convicciones. No puedo. Si hay algo que no coincide en su casa o en su trabajo, hermano, pida sabiduría, pero mantenga sus convicciones, siempre que éstas sean para beneficio suyo y del prójimo, ¿sí? Si es para fastidiar a alguien más, hermano, de verdad, cambie sus convicciones, ¿sí? Tenemos que ser coherentes con lo que hablamos. Esto es algo que es puntualmente para la iglesia cristiana. No podemos seguir diciendo que somos el 80 y pico por ciento de cristianos en Guatemala. Y mire el país que tenemos. Eso no es ser coherente. No hay convicciones ahí. Cuando usted diga sí, que sea sí. Si usted no está seguro, mejor diga no. ¿Qué es lo que nos habla? Ser íntegros. Y esta es la segunda sobre la firmeza en nuestras convicciones. Ser íntegros y hablar siempre con la verdad. Eso es mantenerme firme en la fe. A veces la verdad dice que duele y ofende, ¿verdad? Bueno, hay que tener un poco de tino para decir la verdad, pero no mintamos por compromiso. No mintamos porque si eso lo va a comprometer, hermano, no lo haga, porque Dios le está tomando en cuenta su compromiso. Es que no nos engañemos. Es Dios el que nos está tomando de toda palabra que hablamos. Dios nos las toma en cuenta. Si usted le ofreció apoyo o ayuda a alguien, hermano, mire, aquí con lapicero rojo en el brazo para que no se le olvide y hágalo. Porque ese pobre a lo mejor que necesitaba la ayuda, pues ya la resolvió o a lo mejor se murió. Pero Dios le tomó en cuenta lo que su boca dijo. Entonces seamos íntegros y hablemos siempre con la verdad. Número 2, firmes en la familia. Hermano, hoy más que nunca debemos afianzarnos como familia. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Tiene familia usted? Pregunto, huérfano. Afianzar a nuestra familia, hermano. Porque todos los riesgos que hay afuera son demasiado peligrosos para nuestros hijos, para nuestras esposas, para los esposos, para nuestros padres. Debemos afianzarnos como familia, procurando que nuestro hogar sea principalmente, hermano querido, un altar para Dios. Que cuando alguien llega a su casa diga, uy, qué rico estar aquí. Ni le den ganas de irse. Pero cuando usted está en un lugar donde se respira hostilidad o donde le hacen caras así, dice uno, mejor me abstengo, ¿verdad? Qué feo, mejor calabaza. Que nuestro hogar sea un altar para Dios, hermano. ¿Hace cuánto no hacemos un altar para Dios en nuestro hogar? ¿Hace cuánto usted no se tira a la par de su cama para adorar a Dios? ¿Hace cuánto usted no pasa de una oración de 5 minutos del comedor? Necesitamos tener esa relación personal, íntima con el Señor en un altar preparado para Él, con olor fragante. Porque cuando tenemos un altar con olor fragante en nuestro hogar, hermano, cuando venimos aquí, es una colección de flores, ¿verdad? Qué rico huele la iglesia. ¿Por qué? Porque es una reunión, es una congregación donde todas las iglesitas familiares se congregan en una sola. Eso es tener una firmeza como familia. Que nuestra casa sea un lugar seguro donde encontremos paz. Recuerdo Gustavo Aldana, él así le dice a su casa. Él le llama paz a su casa. Porque cuando sale de su trabajo y de sus
problemas diarios, porque todos tenemos problemas, ¿verdad? Pero en el chance, él lo que quiere es añorar su casa, ir a su casa, con sus hijos, con su esposa. Hermano, añoremos eso nosotros, llegar a nuestra casa, pero no el decir, prefiero mejor irme a dar una vuelta allá a Tecpan y después regreso a la casa. No, tratemos entonces, empecemos a buscar un altar dentro de nuestro hogar para que nuestro hogar entonces sea un lugar seguro donde encontremos paz, donde nuestros hijos quieran estar, ¿verdad? Donde nuestra esposa quiere estar, donde nuestros esposos quieran llegar. Bueno, número 3, ser firmes en la fe. Que podamos mantener nuestro corazón agradecido por lo que Dios es, por lo que Dios hace y por lo que Dios da. Eso es tener un corazón agradecido. Y le agregaría, y por lo que Dios no da. ¿Cuántos agradecemos por lo que Dios no nos da? Hace 8 días pasó mi hermana y ella dio el ejemplo, o sea, explicó. A veces uno espera la respuesta de Dios, pero a veces en la no respuesta de Dios también hay que glorificarlo, porque algo Él sabe que nosotros no sabemos. Entonces yo glorifico a Dios por lo que no me da, sea lo que sea. Que podamos testificar y convencer, como decía el texto, más que con palabras, hacerlo con el ejemplo y demostrar que somos hijos de Dios, con el ejemplo. Es que, hermano, el cristiano de alguna manera irradia algo distinto. Algo distinto. No necesitan decirle, vos sos cristiano. O sea, si lo dicen, que bueno, pues, pero la gente dice, este tiene algo distinto a... ¿Por qué será? Como dice el corito, es porque Cristo vive en mí. No cante el corito, pero que Cristo viva en usted. De eso se trata. Y la gente va a decir, me gusta cómo vive, me gusta cómo se desenvuelve, me gusta cómo resuelve los problemas, me gusta ver que no le afecta ni lo que no le llega, ni lo que no ha recibido. Hermano, es que debemos mostrarnos. Y por último, que nuestra religión, porque profesamos una religión seguramente, ¿no? ¿Qué es religión? Viene de religar, de abrazar, afianzar, es hacerme uno, ¿verdad? Eso se llama religión. Es que mi religión, como dice el apóstol Santiago, sea, ¿verdad?, atender a las viudas y a los huérfanos en sus aflicciones y mantenerme limpio de la porquería del mundo. La primera parte nos gusta, la segunda no. Ayudar es fácil, pero mantenerme libre de la corrupción del mundo, eso es lo que me hace mantenerme paradito 24 horas. Mantenerme firme. ¿Por qué le digo, hermano? Porque estamos rodeados de ideologías y menos del evangelio. Así que caminemos hacia un evangelio que nos lleve a dar fruto, a estar firmes, porque nos ocupamos de estar firmes. Ahora termino con este versículo, este pasaje en Hebreos 10, 24 al 25. Preocupémonos, iglesia, los unos por los otros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Preocuparnos los unos por los otros. Pero mire, adivinos no somos, ¿verdad? Eso tenemos que estar claros. Si usted tiene una necesidad, un problema, hermano, abra su corazón y su boca y dígalo. Hace poco me enteraba precisamente de una señora que era criticarlo todo porque no se le tomaba en cuenta. ¿Y cómo? ¿Y cómo se le toma en cuenta a alguien que nunca cuenta nada, que nunca dice nada, que todo está en apariencia bien? No, hermano, humildad. Hermano, necesito oración. Hermanos, necesito un supermercado. Necesito trabajo. Cualquier cosa. Entonces, ya sabemos, ¿verdad? Aquí entre vosotros, hermanos, no habéis adivinos. Necesitamos hablar con el corazón y decir, tengo necesidad. Ayuda. ¿Sí? O tenemos a alguien
cercano, nuestros empleados, nuestros trabajadores, ¿verdad? Hermanos, tenemos una necesidad. Yo me sorprendo a veces que hay necesidades y uno se entera por Facebook. Dice uno, pues ¿para qué está el chat de la iglesia? No. Muchos aquí ponen, hermanos, necesito oración por tal cosa. Y va, por lo menos unas manitas ponemos, pues, pero tenemos que movernos a compartir esa necesidad que nos rodea. Ese es un parte del compromiso que debemos para mantenernos firmes, porque si no, ¿cómo? Nuestras luchas, hermano, ¿cuántos de aquí no tenemos tentaciones todos los días? Y vaya que solo el Señor sabe qué tentaciones son las que tenemos. ¿Va? Porque sería difícil venir a decir, hermano, yo tengo una tentación horrible por tal cosa. Pero con que usted diga, hermano, necesito oración para mantenerme firme, hermano, estamos fortaleciéndonos como iglesia. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Mire qué lindo. No es estar metido en la vida de la demás gente, ¿verdad? No es estar metido en la vida de la demás gente. Por favor, hermano, entienda, cuando alguien le pregunte cómo estás, no piense que es porque la gente se quiere meter en su vida. Ahora en estos tiempos de cristalidad da pena preguntar, ¿y qué tal vos? ¿Cómo estás? Todo está bien. No, necesitamos estimularnos en amor y en las buenas acciones. Y aquí el consejo, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos. ¿Por qué es importante congregarnos, hermanos? Porque aquí estimulamos al amor. Por eso, no porque querramos cada domingo su diezmo y su ofrenda. No, eso no, sí nos sirve, claro que sirve, pero no por eso. Es para estimularnos en el amor. Hermano, cuando viene alguien nuevo, yo a veces me doy cuenta, hermano, muy pocos van a saludar al nuevo y le tiran conversación. Eso lo, bienvenido, mucho gusto. Y ahí están los hermanitos nuevos, ¿verdad? Jáleselo a la tienda, invítelo o póngalo a la cuenta del pastor, pues, chispisto. Ya tengo una lista de fiados así, ¿verdad? No, pero quiero que usted me entienda esa idea. Hermano, si el Señor lo bendice a usted todos los días, ¿por qué no va a bendecir usted a alguien que acaba de venir a este lugar? Estimularnos al amor. Y el hecho de congregarnos es tener ese sentido de pertenencia. ¿Por qué usted no agarra camino el domingo para otra iglesia? Pregunto. A ver, Lilian, ¿por qué no usted sale de su casa y agarra camino a la Frater? Exactamente. Es sentido de pertenencia. Esta es mi casa, este es mi hogar. ¿Y cómo recibo yo a alguien que me visita en mi casa? ¿Lo dejo afuera? Ay, el martes, bueno, el lunes llegó Laija y Paulino temprano a la casa. Me agarraron así con los tubos puestos todavía. Y dije, ¿por qué no se fueron a tomar un café ahí al McDonald's tan temprano que viene? Como que no tuvieran casa, digo yo. Oré y el Señor llenó de paz mi corazón. Son bromas. No, llegaron, que pasen, adelante. ¿Ya comieron muchachos? No, pero vamos a ir a comer a Trefra, que no me gusta la comida de aquí, que no sé qué. Ya son cuestiones de gusto, ¿verdad? Pero hermanos, la hospitalidad en casa. ¿Te sirvo algo de tomar? No, hombre, quédate un ratito más. ¿Quieres cafecito, ponche, chocolate? Pedimos una pizzita. Y eso debemos practicarlo en esta casa porque somos una familia. Ahí, hermano, estamos estimulándonos en el amor de Dios y en las buenas acciones. Por eso es importante congregarnos. Por eso. Amén. Sino animémonos unos a nosotros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día
se acerca. Amén. Voy a invitarlo a que se ponga de pie en esta hora. Estírese un poquito. Estírese ahí. Y démosle gracias a Dios por esta iglesia. ¿Le parece? Démosle gracias a Dios porque esta iglesia es de Él. Esta iglesia es y seguirá siendo de Él. Y necesitamos estar firmes aquí, parados en esa puerta, para servirle en lo que Él diga. Aquí estoy, Señor, como un buen soldado. Lo que tú ordenes, heme aquí, Señor, dijo Samuel. Para lo que tú quieras, estoy dispuesto a ir. Pero no como Pedro, ¿verdad? Pedro fue emoción. Hasta que recibió el Espíritu Santo, Pedro se convirtió en convicción. Entonces, hermanos queridos, nuestra oración debe ser para que el Señor avive, como le dijo, creo que fue Pablo a Timoteo, alguien me corrige, aviva el don de Dios que está en ti. Pablo a Timoteo, ¿no? Esa es nuestra oración, que el Señor avive el espíritu su espíritu dentro de nosotros. Porque si el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros, queridos hermanos, vamos a tener un poder el cual no tenemos ni idea de lo que puede hacer. ¿Quiere ver enfermos sanarse? El Espíritu Santo lo hace. No es usted, es el Espíritu obrando a través suya. Pero necesitamos encender ese Espíritu con el que fuimos sellados para que entonces la iglesia sea poderosa, sea una iglesia que se mantenga firme en medio de la adversidad, en medio de la confusión, en medio del miedo, en medio del caos. Porque cuando venga una pandemia planificada o no, usted se mantenga firme sobre la roca que es Cristo. Para cuando venga el desempleo, usted esté firme en la roca que es Cristo. Y para cuando venga la muerte, porque esa nos va a visitar a todos, usted esté firme en la roca que es Cristo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias, Señor, por este lugar, por esta iglesia, que somos nosotros, Señor. No son esas 4 paredes, somos nosotros tu iglesia. Porque has puesto, Señor, en el corazón de cada uno el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Hoy queremos pedirte una vez más que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestros corazones, Señor, y seamos encendidos, recordando, Señor, nuestro sentido de pertenencia, que no somos huérfanos, que no somos esclavos, sino somos herederos del reino de Dios, porque tú nos has escogido, Señor. Permítenos en el nombre poderoso de Jesús que a través de tu Espíritu Santo podamos obrar de una manera poderosa en nuestra vida, Señor, y en la vida de nuestro prójimo. Que podamos, Señor, ya no solamente ser como címbalos que retiñen, sino verdaderas antorchas que dan luz y que trascienden, dando más y más y más a otros para que juntos iluminemos esta tierra que se está pudriendo cada día más, Señor. Te pedimos por nuestra amada Guatemala, Señor, porque es un país golpeado, un país desesperado, un país que se ha olvidado de ti, Señor. Un país que se ha volcado hacia la religión de una manera, Señor, que nada tiene que ver con el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a ser testigos fuera de estas paredes, Señor. Que el día de hoy, mañana y los días que falten, Señor, podamos testificar que hay un cambio en nuestro corazón porque tu Espíritu Santo está haciendo la obra. Aquello que no nos gusta hacer, Señor, que podamos vencerlo y testificar aquí un día, Señor, diciendo: yo antes era así, mas ahora Cristo me ha cambiado. El poder del Espíritu Santo me ha hecho nueva criatura. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aplauso al Señor bien fuerte.